Pero a propósito de esto, la rabia, ¿cierto? La ira, ¿por qué no? El miedo, todo eso puede afectar a nuestro sistema inmunitario. Está con nosotros el doctor Óscar Venegas. ¿Qué tal, doc? ¿Cómo le va? Buenos Bienvenido. Días, Carlos. Buenos días, Connie. No viene de Tomé, ¿cierto? No vengo. Afortunadamente. Claro. No, el tema en este caso que presentan ahí en la noticia por la salud social. O sea, y eso nos retrotrae a la definición más fundamental de salud que fue planteada por la Organización Mundial de la Salud en la década del 40, ¿no es cierto? Que es el bienestar, el sentirse bien física, psíquica y socialmente, ¿no es cierto? No es solamente la ausencia de enfermedad o una afección, sino que es el sentirse bien, ¿no? En estos tres ámbitos. Y el otro aspecto que se agrega en la década del 90, en armonía con el ambiente vital en el cual digamos, nos desenvolvemos. O sea, ese es el concepto, vamos, actualmente aceptado en el mundo de salud, es el bienestar. Sí, doc, sentirse bien. es súper interesante porque siempre hablamos o pensamos en la salud desde el punto de vista de la alimentación o de alguna actividad física, pero centrado en uno mismo, ¿cierto? Sin embargo, lo que hoy queremos hacer es extrapolarlo precisamente a aquello, al taco de la Ruta 160, a la movilización de Tomé, al asalto en Talcahuano, claro, a cosas que constantemente estamos escuchando, que estamos mirando y que de una u otra manera también van repercutiendo, eso está comprobado. Claro, nos estresan, por decirlo así, directa o indirectamente, ya sea como noticia, como contexto social, pero también nos pueden estresar directamente, como es el caso de las personas que tienen dificultades para llegar a su trabajo, etcétera, pero también del conglomerado social que provoca, en este caso, el estrés, tomando como ejemplo esto de Penco, ¿no es cierto? También ellos tienen un deterioro en su salud social, por algo están haciéndose presente en sociedad. O sea, en el fondo, todo influye con todo, o sea, aquí ya dejamos este aspecto más cartesiano de Descartes, ¿no es cierto?, de que la mente y el cuerpo son aspectos que están separados, ¿no es cierto? O sea, lo físico, que es lo más cercano a identificar como enfermedad, ¿no es cierto?, es lo que tenemos como concepto, una herida, por ejemplo, hay un daño físico, ¿ya? Pero esa herida también significa una percepción y una interpretación de nuestro cerebro respecto a ese daño, o porque hay dolor, o porque hay ardor, hay una molestia ahí. Pero también nos va a impedir, una interacción, ¿ya?, en lo social, porque si yo soy pianista y tengo una lesión en la luxación de uno de mis dedos, de mi mano, voy a haberme dificultado en hacer mi actividad, por ejemplo. Sería súper interesante porque, bueno, el lunes pasado estuvimos en este como primer capítulo de lo que es el sistema inmunitario para las personas mayores, pero hoy día quisimos hablarlo de manera transversal para todas las personas y hoy día poder reconocer que este sistema es una compleja red de células y tejidos que funcionan justamente para poder combatir infecciones, nos hace también querer reconocer principalmente de cómo funciona este sistema. Claro. Cómo logra conectar con cada área, ¿cierto?, de nuestro cuerpo para poder ayudar, ¿verdad?, a hacer que algunas enfermedades sean bien combatidas a través de este sistema, doctor. Claro, el concepto ahí central, Connie, es que es un sistema de adaptación, ¿ya?, que no surge con la especie humana. Esto es arcaico, tiene millones de años, ¿ya?, y tiene un motivo. Uno de sus beneficios es que nos defiende de la agresión de infecciones. Pero el motivo central de la respuesta inmune es la autoidentidad. Es que todas nuestras células tengan un patrullaje que permita reconocer que pertenecemos a la misma genética original del huevito con el cual partimos, ¿no es cierto? Y eso nos da la identidad desde el punto de vista molecular. O sea, y aunque sea un tema que puede sonar un poco árido, ¿ya?, pero todos los fenómenos de la vida íntimamente son fenómenos químicos. Y en este caso el sistema inmune lo que hace es mantener la identidad. Como defecto hay algo extraño, lo combato y lo elimino. Y es la respuesta inmune frente a una infección, frente a una célula cancerosa, etcétera, ¿no es cierto? Pero el leitmotiv, por decirlo así en el lenguaje más literario, es, ¿no es cierto?, el mantener la autoidentidad, ¿ya? Me entiendo. Sí. Por defecto hay algo ajeno. Por lo tanto, todo lo que está deteriorando, aquellos factores que deterioren la capacidad de nuestro patrullero, digamos, que es en base a células y sustancias solubles, de una difusión muy amplia, como usted bien lo menciona, ¿ya?,
van en pos, ¿no es cierto?, de mantenernos, digamos, funcionando en el tiempo. Un fenómeno básico de adaptación. Claro. Sí, me quedé pensando cuando dijo de los procesos químicos que hasta el amor, se dice cuando uno tiene química con otra persona, me quedé pensando en aquello. ¿Y todo funciona de esa manera, a través de la química? Exacto, exacto. O sea, y puede que alguien me diga, en realidad, usted es muy materialista, pero dígame un fenómeno de la vida que no tenga un soporte químico, ¿ya? La emoción, el amor. El amor es un modo funcional del cerebro que nos lleva a un estado de conciencia, un modo de interpretar los momentos, a interpretar la vida de un modo distinto que si estuviéramos sumidos en el odio o en el rencor. Claro. Neuroquímicamente, el amor y el odio están muy distantes, ¿ya? Lo que sucede es que muchas veces confundimos el amor, digamos, el apego amoroso, finalmente, el tratar de estar con la otra persona, con el aferramiento y el sometimiento, ¿ya? Pero el aferramiento y el sometimiento no tienen nada que ver con el sentimiento amoroso. Y químicamente son distintos, o sea, y ahí basta mencionar la base neuroquímica del odio y del rencor, es funcionar con catecolaminas, que son sustancias acelerativas, entre comillas, que se identifican con los estados adrenalínicos. Y tomando, disculpe, ese mismo ejemplo, Doc, relacionado a lo que estamos conversando, una persona que está enamorada y una persona que constantemente está sintiendo odio, ¿van a también tener una salud distinta? La persona que está gozando plenamente del amor va a sentirse mucho mejor físicamente, va a tener unas defensas mucho más altas que aquella que está quizás con miedo, con odio, con rabia. Lo único que tienen en común, es que ambas tienen una distorsión de la realidad. Y la están interpretando de modo distinto. O sea, ambas pueden ser nocivas si es que son muy, quizás probablemente, tiempo, o sea, claro. Pero el amor como estado amoroso tiene un sustrato neuroquímico que es la oxitocina y endorfina, o sea, el placer y el apego son el broche de mantener por ejemplo, una relación amorosa, ¿ya? Sin embargo, en el odio, el rencor, ¿no es cierto?, lo que hay es adrenalina, o sea, claro. Cada vez que me acuerdo, surge ese constructo muy desgraciado, que yo lo llamo el gran esclavizador, que es el rencor. Ahora, ambos distorsionan la realidad, sin lugar a dudas. Ya, pero entonces eso que yo le digo, que la persona que está enamorada no necesariamente va a tener una mejor salud. Porque siempre como que, no sé, en lo común de la vida se le dice, parece que está enamorado, está más, no sé, más contento, está más bonito, más sonriente, hasta el pelo le brilla. Más saludable. Está más saludable. Sin lugar a dudas. Lo que sucede es que ahí están las condiciones en las cuales tú vas interpretando tu estado amoroso y el entorno. Si lo empiezas a interpretar como aferramiento... No, claro, ahí ya nos fuimos para otro lado. Ahí estamos en otro lado. Sí, por supuesto. Mal. ¿Qué relación existe con el sistema inmunológico junto con otros? Como por ejemplo el sistema nervioso, el sistema endocrino. Existe, me imagino, un vínculo muy importante. Hoy en día, más allá de los planteamientos desde el punto de vista filosófico que uno podría hacer al respecto, existe un sustrato, y estoy planteando químico, y esto está conceptuado en lo que se maneja como área de expansión en las ciencias, que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Es un término medio canalla, pero... Eso es nuevo, ¿cierto? Es relativamente nuevo, se viene acuñando desde la década del 90, ya el 2000 al 2010 toma cuerpo, ¿no es cierto? Y hoy en día es un modo científico, ¿ya?, validado en todo el mundo, de integrar esto más allá de los, comillas, esoterismo y creencias. Estamos hablando de ciencias, ¿ya? Porque las creencias, recordémoslo, en su base más profunda lo que hay es miedo. Y en las ciencias, en la base más profunda, lo que hay es la duda. Y a través de la duda hemos llegado, ¿no es cierto?, a esta concepción actual de la psiconeuroinmunoendocrinología, que es en el fondo entender que los tres grandes sistemas con los cuales mantenemos nuestra funcionalidad, que es el sistema nervioso central y periférico, el sistema endocrino, todas nuestras glándulas endocrinas, ¿no es cierto?, y el sistema inmune, interactúan entre sí. Y son capaces de interactuar entre sí porque las células del sistema inmune tienen receptores para las hormonas, tienen receptores para los neurotransmisores, al igual que la mayoría de las neuronas tienen receptores para las citoquinas,
que son las sustancias que activan el sistema inmune. Pero fíjese que tienen receptores en las neuronas. Y a su vez, ¿no es cierto?, hay receptores, digamos, para citoquina y neuropéptidos en muchas glándulas endocrinas. Por lo tanto, esta separación cartesiana en partes hoy en día se ha empezado a consolidar como algo más integrativo, pero entendiendo, ¿ya?, que en la base de cualquier actividad vital hay un sustrato químico. Y esa es la parte fascinante, porque no lo hace materialista, todo lo contrario, lo hace expansivo. De modo tal que un atardecer, por ejemplo, es bonito o es miserable, depende cómo nos esté funcionando el cerebro. Claro, y doctor, siguiendo con el tema de poder trabajar de mejor manera el sistema inmunológico, ¿qué pasa, por ejemplo, con el aislamiento? Hablábamos tras cámaras que somos seres sociales, que tenemos que estar en constante vinculación con otros para también poder hacer funcionar de mejor manera probablemente nuestro organismo. ¿Qué relación tiene también el estar constantemente con gente, ¿verdad?, armando núcleos también importantes, a versus estar más bien aislados? ¿Puede también perjudicar eso en el sistema inmunitario? El aislamiento y la soledad no solamente son situaciones que no son humanas, porque básicamente los seres humanos somos animales sociales, ¿no es cierto? Ahí está nuestra raigambre de miles de años, que fueron las tribus, ¿ya? Pero además la soledad y el aislamiento y la sensación de soledad es tremendamente nociva para la salud, ¿ya? Y es nociva fundamentalmente porque ese digamos, aspecto del bienestar social, ¿no es cierto?, no es posible en forma individual, tiene que ser en grupo, tiene que ser en contacto con la otredad, con lo que yo no soy, ¿ya? Y eso pasa, ¿no es cierto?, no por tratar de entender al otro, a la otra persona, sino que primero hacer el pequeño esfuerzo de entenderse a sí mismo, lo cual es un tremendo desafío, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo planteado por la filosofía, conócete a ti mismo, es un desafío tremendo, claro, ¿ya? Pero hay que hacer el esfuerzo, porque en la medida que lo hacemos, podemos no solamente entender a otros, sino que favorecer nuestras condiciones de salud. O sea, claro. Y ese es un tema bien interesante que tiene que ver hoy en día incluso en los aspectos sociales que estamos viviendo en este país. Esta situación de intolerancia, ¿ya?, o de engreimiento, ¿ya?, en mi verdad. Claro. Es nocivo y no es saludable en la salud social de nuestro país. Y ese es un aspecto que va a impactar e impacta en la salud física, ¿ya?, y en la salud mental. Ahí podemos encontrar la respuesta de cómo estamos como país en términos de salud mental, que también es algo a lo cual en el último tiempo se le ha dado importancia, porque es algo que siempre ha existido, donde evidentemente han ido avances, descubrimientos, pero del cual no se conversaba mucho, y hoy vemos, ¿cierto?, la situación en la que estamos. Y es más, la pandemia sabemos que agudizó aquello, y en distintos planetas, capaz que en distintos planetas estén viviendo lo mismo, pero en distintos países se ha dado a conocer la importancia de la salud mental y lo débil que se está en ese ámbito. Claro, lo que, desde el punto de vista de la salud mental y social, a lo que nos llevó la pandemia con este retraimiento que tuvimos que hacer para evitar una contagiosidad que fuera brutalmente, con mucha mortalidad, nos restringimos socialmente, nos obligó a algo que habíamos dado como por obvio, pero no es tan obvio, que es la convivencia con la tribu con la cual pertenecemos. Entonces, al estar obligados a estar físicamente en un contexto de la casa, ¿ya?, empezamos recién a tratar de reconocernos con los hijos, ¿ya?, los papás con los hijos con los padres, ¿ya?, y se dieron cuenta que el sesgo estaba dado por este exitismo actual que promueve la individualidad. Bueno, pero quizás el problema quizás también fue compartir tanto rato con esas personas, no socializar con otros que uno a veces busca o con otras, ¿cierto? Claro, pero si no hubiese sido por las pantallas, hubiese sido distinto a lo mejor, porque también ahí se armaron carretes grupales, conversaciones. Por supuesto, porque el impulso de lo social va a estar siempre. Pero digo, lo que hizo en evidencia es la pobreza de nuestra convivencia con los más cercanos. Familiar. Claro. Y uno lo ve, pues. Las personas van a un restaurante, ¿ya?, y no están conversando.
Y por eso la iniciativa de muchos restaurantes de dejar el celular de Debería estar entrada. prohibido el O sea, celular en por eso, favor, en cuando esa coma, converse, interactúe con los que va. Porque si va a estar sacándole fotos a la comida para enviarle donde gente que no está. O sea, hay un tema un poquito enfermizo de por medio. O sea, y ahí quería tocar un tema, por ejemplo, puede ser que no sea natural el estar constantemente con una pantalla y que nuestro cerebro necesita de mirar, de vincularse a través de lo físico, de lo emocional, y por lo mismo quizás nos vamos, no sé, oxidando internamente al estar tan aislados con un aparato que probablemente no es lo natural. Lo que pasa es que la tecnología que tenemos hoy en día de las comunicaciones, que básicamente son celulares que tienen una capacidad inimaginable hace unos años atrás desde el punto de vista informático, ¿ya? Podemos contactar con una persona que está en China Claro, e eso es lo interactuar positivo. directamente casi en tiempo real, ¿ya? Una conversación face to face, cara a cara, ¿ya? Pero tiene un pequeño problema, que tenemos una ancestralidad, que es una tendencia a la adicción. Y lo que ha generado esto es una exacerbación, ¿ya?, de los fenómenos adictivos. Entonces, adictamente la persona queda pegada, ¿ya?, con el celular, buscando el like, digamos, buscando el me gusta, ¿ya?, y empieza a estresarse. ¿Pero por qué? Porque esa adicción es de tipo adrenalínica. Está puesta en la expectativa de, a diferencia de otro tipo de adicciones que son endorfínicas, que es por el placer. Claro. Y obviamente el placer siempre va a ser más saludable. ¿Cómo podría repercutir el exceso de horas en pantalla a también el sistema inmune? Por agotamiento. Básicamente por agotamiento. Porque hace permanecer, digamos, una neurodinamia adrenalínica persistente muchas horas. Y ya dijimos, las células inmunitarias tienen receptores para los neurotransmisores. Ya, pero en términos prácticos, la gente que está más actividad que agota también la inmunidad. Por eso le digo, en términos prácticos, entonces la persona que está mucho rato en un celular, ¿cierto?, o en pantalla, va a estar más agotada, por lo tanto va a tener problemas con su sistema inmune. Se debilita. Claro. Se debilita. Y por otro lado, el interactuar a través de pantalla no es conversar. Por ejemplo, este mismo fenómeno que tenemos ahora en tiempo real, estamos conversando. Veamos la diferencia entre estar con el celular y estar conversando. Por lo tanto, cuando conversamos, ya toda nuestra maquinaria neurocognitiva está en funcionamiento. No funcionamos con un 20, 30 o 40% del cerebro. Nuestro cerebro funciona holográficamente. Por lo tanto, es una forma integrada. Cuando uno conversa, cuando uno lee, cuando uno camina por un parque, ¿no es cierto?, hace una cantidad de acciones en nuestro sistema nervioso central, pero también que son beneficiosos para el funcionamiento de nuestras hormonas y del sistema inmune, que es lo que tenemos hoy en día en tema. ¿Te fijas? O sea, por lo tanto, volvemos al concepto, ¿ya? Es el bienestar, la salud es el bienestar físico, psíquico y social, no solamente la ausencia de dolencia o enfermedad, en armonía con el ambiente. La respuesta puede ser más fácil de lo que pensamos, pero ¿cómo hacemos para revertir esto? Porque encuentro que además, por ejemplo, los celulares, las pantallas, de streaming, todo, está afectando también en la calidad de sueño, que o la higiene del sueño, que otro aspecto importante para mantenerse bien con la defensa. Que te agota. Sí, básicamente, el, comilla, estrés, que no es otra cosa que ansiedad, angustia, miedo, rencor, odio, ¿no es cierto?, son condiciones que persistiendo en el tiempo te aceleran a tal nivel, ¿ya?, que termina agotándote orgánicamente. Y uno de los órganos, o uno de los sistemas que se agota en la adaptación es el sistema inmune. Y eso hace que la eficiencia para defendernos de microbios se deteriora. La eficiencia de la inmunovigilancia frente a la aparición de células cancerosas también se deteriora. Por lo tanto, estamos en mucho más riesgo, ¿ya?, de adquirir patologías inflamatorias, infecciosas
o degenerativas y oncológicas en el tiempo. Sí. Doctor, si pudiésemos también comentarle a la gente hoy día acerca de algunas recomendaciones para poder ayudar justamente a nuestro sistema inmunitario a que ande pero perfectamente bien a través de no estresarnos, como hemos ido hablando, no aislarnos a un 100%, no tener esta conexión tan desmedida del celular. ¿Qué otras recomendaciones son importantes aparte? Por ejemplo, hacer ejercicio, de aprender a respirar, ¿verdad? A disfrutar de la vida de manera un poquito más saludable. ¿Qué otras cosas podríamos hoy día comentarle a la gente para así poder ayudar a nuestro sistema inmunitario? Aspecto comprobado, ¿no es cierto? Indudablemente que el soporte alimentario es fundamental. O sea, las células del sistema inmune actúan energéticamente y necesitan el soporte, ¿ya? El otro aspecto, ¿no es cierto?, tiene que ver con algo que podríamos actuar más preventivamente, que es el estilo de crianza, ¿ya? Porque finalmente la adversidad o eventos adversos en la vida van a haber, son parte de la vida. El que fallezca algún familiar nuestro, ¿no es cierto?, querido, es parte de la vida. Por lo tanto, son situaciones que nos van a ocurrir durante el desarrollo de la vida adulta, hasta el envejecimiento, ¿ya? Pero el tema es cómo asumimos eso. Eso se llama hoy en día como concepto de resiliencia, que viene de la metalurgia, que es la capacidad, ¿no es cierto?, de reponerse después de un impacto. O es la del junco verde, ¿no es cierto?, versus el junco seco, ¿ya? Porque si no, la vulnerabilidad que vamos a tener es muy alta, ¿ya? Y la vulnerabilidad, ¿ya?, es un deterioro que viene desde el estilo de crianza, ¿no? Una crianza con carencias afectivas, emocionales, hace que esa niña o niño a futuro, ¿ya?, va a tener dificultades para rearmarse después de un impacto negativo en la vida. Y va a quedar pegado, enganchado en esto. Y eso es un deterioro de esta capacidad magnífica que tenemos que desarrollar los seres humanos, que es la resiliencia. Y la resiliencia pasa por un condimento: el tratarnos bien con los cercanos. El tratarnos bien con los cercanos, el hecho, por ejemplo, de reunirnos nuevamente acá, es grato, en lo personal es grato, porque no solamente por el compartir con la teleaudiencia, conceptos de los cuales hemos estado conversando, sino que además es grato por lo que está ocurriendo neuroquímicamente en mi cerebro y en todo mi cuerpo, y espero que también sea en el cuerpo de las personas que están en la teleaudiencia viendo esto. Sí, el problema muchas veces se lo hace uno, ¿cierto? No, claro. El problema generalmente no es el resto, el problema es la persona. Sí. Basta un poco de analizar aquí. Y hay situaciones, Doc, que están al alcance de las manos de uno y que se pueden solucionar. Pero hay otras cosas, ni que sea una superpersona, un superhéroe o una superheroína, va a poder lograr cambiar las cosas. Entonces, no estresarse por aquello que no está al alcance de uno. Pero le quería preguntar algo también relacionado a nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo se somatiza o cómo podemos ver la sintomatología de esta temática? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos las defensas bajas? Por ejemplo, el dolor de cabeza, ¿puede ser un síntoma de aquello? Claro, esa es una respuesta inmediata. Digamos, el dolor de cabeza, el colon espástico irritable, ¿no es cierto? El cuadro gastritis con reflujo, obviamente, de adrenalina, descargando a nivel intestinal. ¿A nivel cutáneo puede experimentarse algo también? La urticaria neurogénica o de tipo nervioso, etc. Hay una serie de manifestaciones inmediatas, pero desde el punto de vista de la inmunidad, las manifestaciones son más lentas, pero son severas. La aparición, por ejemplo, después de situaciones de estrés con baja resiliencia, o sea, con mucha vulnerabilidad, ¿no es cierto?, es el brote del herpes bucal. El herpes simple en la boca, la gente dice, y la mayoría de los socios estuve estresado o estresada y me brotó un herpes. El herpes, en general, la familia de los virus herpes, que son muy temidas, no es el virus el agresivo propiamente tal, es uno el que le da la pasada. Claro. Porque los virus herpes son ampliamente difundidos en la especie humana. Pero cuando bajas tu inmunidad, sobre todo la inmunidad celular, que tiene que ver con eliminar virus, el herpes te ataca y te causa el desastre, úlceras, aftas o el herpes zóster, que es el más temido, que duele muchísimo. Además te deja una secuela, si no lo tratas bien, de una neuralgia
posherpética que además vuelve a estresarte en forma crónica. Por eso. Doctor, también consultarle sobre volver a lo natural con respecto a la medicina muchas veces. ¿Qué pasa cuando el uso del antibiótico es demasiado? ¿Qué pasa con nuestro sistema inmunitario? ¿Puede verse afectado químicamente también por algunos componentes de medicamentos que puedan afectar también a nuestro funcionamiento normal de lo que es el cuerpo humano, por ejemplo? Claro, cuando yo me inicié en esta profesión hace ya más de 30 años, ¿no es cierto? La señora Juanita, por decir decía, los microbios bajan las defensas, y uno lo quedaba mirando con desdén, ¿ya? Claro. En los últimos 20 años hemos ido teniendo una consideración especial respecto no a una antibióticofobia, no, sino que al uso adecuado de esta herramienta poderosa que es eliminar una infección bacteriana, claro. O si es antiviral, viral, y si es hongo, antifúngica, ¿ya? Pero el uso recurrente de terapias antibióticas, ¿no es cierto?, genera un problema en la inmunidad. No deteriora las células del sistema inmune en forma directa, sino que eliminamos y deterioramos uno de los principales campos de entrenamiento que tiene el sistema inmune, que es la interacción de las células inmunitarias con los microbios de la microbiota, sobre todo a nivel intestinal. O sea, ¿debería ser un proceso natural el de recuperación? No necesariamente, porque si tengo una persona que está con una meningitis o está con una neumonía, exacto, lo puedo esperar que evolucione naturalmente, pero se va a secuelar o se puede morir. claro. O sea, voy a darle antibióticos. O sea, ahí la persona que dice no voy a ir a médico, yo nunca voy al médico. No, eso es Claro. peligroso, por cierto, porque esa persona no va a poder objetivar cuál es la cuantía de la severidad de la infección. Eso lo tiene que hacer un profesional de la salud. O sea, estoy yendo al tema que tú decías, Connie, el uso ya indiscriminado y recurrente de antibióticos deteriora, porque en el fondo le estás cambiando el personal training al sistema inmune en forma recurrente. Y la capacitación mantenida del sistema inmune es la interacción con los microbios, porque eso tiene millones de años. Claro. Entonces, hay un tema bien interesante. Y la señora Juanita, ¿no es cierto?, que me comentaba Tenía esto, la razón. en Río Bueno, tenía razón. Tenía razón, porque su observación es que sí la gente se debilita. Claro. Oiga, Doc, no quiero dejar pasar, pero me acordé, porque escuchaba a varios amigos y también amigas, sobre todo ya de una edad más de los 30 hacia arriba, que dicen no voy al médico porque siempre me van a encontrar algo. Es como que voy por algo, Claro. y finalmente salgo con otra cosa, con alguna dolencia, con un problema que no salía, me van a mandar a hacer exámenes. A veces eso igual está relacionado quizás con el ámbito económico, pero ¿qué pasa con esas personas que tienen miedo, no sé si miedo, pero no quieren, son reticentes a ir al médico porque le pueden encontrar otra cosa? Mi papá dice, el que busca siempre encuentra. ¿Para qué va a ir? Así es, Seguro que le van a encontrar algo, mejor no Así vayas. es. O sea, un aspecto fundamental en la gestión de la acción médica de atención directa, digamos, el médico de consulta o el médico en el consultorio, en CEFAM, ¿no es cierto?, es el motivo de consulta. Y la pregunta central que debiera abrir un diálogo la debe hacer el médico en el sentido, ¿qué lo motiva a estar acá? ¿Por qué vino? ¿Ya? Y de ahí parte la matriz. No es porque el médico se le esté ocurriendo qué enfermedad le voy a achacar, no. Sino que el tema es cuál es el motivo que usted tiene para ir a consultar esa o ese profesional de la salud, que es médico. Claro. ¿Te fijas? Porque si no tiene claro y va a ir al médico porque yo supongo que, o podría ser una serie de dudas, tal vez sería mejor que consultara a un psicólogo o una psicóloga que le orientara más acerca de sus índices de satisfacciones, que puede estar deteriorado. Claro. Bueno, precisamente vamos a tener a una psicóloga en un ratito para seguir conversando de este tema de las emociones, el sistema inmune y cómo nos afecta, algo que al menos yo me quedo, Doc, con todo lo que dijo, que es el aspecto social, ¿cierto? Cómo las relaciones interpersonales afectan, cómo la congestión vehicular puede afectar, algún momento también de tristeza, como el fallecimiento de un ser querido, qué sé yo. Todo está conectado y de una u otra manera va a repercutir en nuestra salud. Y entrenarnos en el autoconocimiento y sin tener que entrar a una complejidad mayor, sencillamente la meditación como un acto muy
pequeño, puede ser precario, pero dése un tiempo en el día para hacer una acción meditativa de usted mismo o usted misma. Algo tan simple como eso, pero sin enjuiciarse. O sea, como yo le digo a los pacientes, no use el látigo, ni use clavos, sino que sencillamente haga una reflexión, ¿ya? Una meditación acerca de usted mismo, que eso, mantenido diariamente, hecho diariamente al menos una vez al día, ¿ya? Puede ser al momento de dormir, ¿ya? O al momento de iniciar en la mañana, ¿no es cierto? Puede ser bastante más saludable en términos de equilibrar aspectos que tienen que ver con la mente, ¿ya? Que es el producto de la actualización de lo que sucede neuroquímicamente en nuestro cerebro, con el derrame de esto en nuestro cuerpo. O sea, y eso no significa que voy a entrar a una, digamos, a una secta o algo. Es algo muy sencillo que cualquier persona, desde jóvenes, ¿no es cierto?, hasta ya los más adultos mayores, podemos efectuar de forma diaria. O sea, la invitación es un aspecto que es saludable, es la meditación, sin entrar en actos meditativos complejos, sino que meditar acerca de sus circunstancias. Bueno, puede ser esa una alternativa, como usted decía, el autoconocimiento, ¿cierto? Ir a la playa, ir a un bosque, el conversar quizás con una persona de confianza, hacer deporte, cada uno puede tener su vía de escape para sentirse mejor. Doctor, tiene el sitio web disponible que está en pantalla, es DR, como abreviación de doctor, oscarvenegas.cl, y tenemos también el número de WhatsApp para que le puedan hacer consultas al doc, agendar alguna hora y también, ¿por qué no seguir esta conversación? Claro, alguien que enganchó con esta temática, no, por eso, la puede seguir desarrollando con usted. En el fondo, somos animales sociales, pero esta sociedad la vivimos desde nuestro cuerpo. Doctor, muchísimas gracias, que tenga una excelente semana. Muchas gracias. Lo esperamos pronto por acá. Sí, yo pienso que hay un par de ideas ahí. Sí. Gracias, doctor. Okay. Le agradecemos la oportunidad de nuevamente poder acompañarnos. Sabemos que sus tiempos son súper ajustados, así que agradecidas de esta interesantísima conversación. Nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias, doctor. Para llenarnos de energía. Gracias.